Buenas noches, mi nombre es Josefina Yolanda Castellón Flores, estoy estudiando la Ingeniería en Tecnologías Computacionales en la Universidad CNSI. El nombre del profesor es Hernández García Martín y este es el proyecto integrador. Mi matrícula es AL 071951 y soy de la ciudad de Puebla. Ok. La primera pregunta es ¿qué es Estado? El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Esto quiere decir que el Estado es como, se podría decir que como te enseñan en ciencias sociales, en formación, es la parte en la que vivimos y que estamos regulados por un gobierno, un poder ejecutivo y nada más. Y testamento. El testamento es un acto y instrumento legal mediante el cual una persona decide el destino de sus bienes y su patrimonio al momento de su fallecimiento. Esta es la parte en donde cuando tienes, digamos, familia y sabes tú que tienes que dejarles estipulado mejor para que no haya problemas entre la familia de que se peleen por algo que ellos quieren, uno lo quiere y el otro también, tienes que ir con un notario y llegar y haces un escrito donde dices qué cosa y estipulas que cuando tú te mueras, qué cosa le corresponde a cada persona de la familia. Sucesión. Es la constitución de una persona en el conjunto de las relaciones jurídicas transmitibles que correspondía al tiempo de su muerte a otra o en bienes de derecho, determina que deja el difunto todos aquellos derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte. Esto quiere decir que si tú, más o menos es como digamos que como los reyes, ¿no? Que cuando muere, ahora sí que el que está en ese momento en el poder, escoge quién va a ser su sucesor y esa persona, cuando la otra persona muere, tiene que agarra todas las obligaciones y derechos que esa persona tenía en cuanto a sus obligaciones que tiene que hacer, a dónde se tiene que presentar. Por eso dice que aunque la persona se muera, le pasa todas sus obligaciones y derechos a esa otra persona. Constitución. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece y organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. La Constitución, digamos que son las reglas que nos marca, ahora sí que las personas que estudiaron y creyeron que esas eran las leyes que nos tenían que regir como personas e individuos en un país, en un estado en el cual vivimos, porque se supone que hay leyes que son a nivel federal y hay leyes que son a nivel estatal. Cada una y cada estado tiene su propia constitución y sobre ella se rige cada una. Garantías individuales. Se llaman garantías individuales o garantías constitucionales a los derechos constitucionales o derechos fundamentales. Son los derechos básicos mínimos sagrados en la Constitución de una nación determinada. Estos derechos se consideran esenciales para el sistema político y vinculan con la dignidad humana. Esto quiere decir que se puede decir que son como los derechos humanos, pero en la Constitución se les entiende que son las garantías individuales. Son los derechos que tenemos como personas ante la ley. Soberanía. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio, significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Quiere decir que la base de nosotros es la Constitución y no puede haber otra cosa que esté arriba de ella porque es la que nos rige a todos y es sobre la que todos tienen que trabajar. Obligaciones y contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. Los contratos se encuentran regulados en el Código Civil Federal
de México, artículos desde 1792 a 1859. Un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. Un contrato se puede decir que es como cuando tú vas a trabajar a algún lugar y te hacen firmar tu contrato, ¿no? Ahí vienen las partes de tus derechos que tú tienes como trabajador y las obligaciones que tienes como tal. ¿En qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Conforme al artículo 1 al 156 del Código Civil, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación. Esto quiere decir que cuando tú digamos que tienes un contrato, ¿no? Y en tu contrato te estipulan que no te pueden correr por ciertas circunstancias, ¿no? Y en dado caso que tu patrón te corra con esas circunstancias que venían en tu contrato, ahí viene la parte en que entonces tienes tú que ir con un abogado y hacer todo un montón de acuerdos para poder llegar a que la otra parte te pague la parte en la que él falló. ¿Qué situación se evita con la firma de un contrato y compra-venta de un bien inmueble? Si el propietario informa al comprador que pagaría los gastos de seguridad solo de manera verbal, cuando se le solicita cumplir con el pago puede alegar que esto es falso y puede dejar al comprador con las deudas sin tener la posibilidad de realizar ningún tipo de pago. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, tú compras un coche y tú chocas, si no hay un contrato de compra-venta, ahora sí que van a buscar al dueño que está registrado ante los papeles que están ¿cómo se llama? En el registro de vehicular, y entonces si tú no tienes ese contrato, pues van a ir a buscar a esa persona, y cuando, a pesar de que la otra persona no haya dado debajo el carro, de que lo vendió y tú no la hayas dado de alta, que es tuyo, que eres el nuevo propietario, con el contrato de compra-venta esa parte se anula y tú tienes el derechos y obligaciones sobre ese bien inmueble. Bueno, eso sería todo. Gracias.